Bienvenidos, estimados participantes. Quien los saluda es la licenciada Catalina Mendoza Exebio, especialista en salud mental y psiquiatría, actualmente enfermera del Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto, del Servicio de Niños y Adolescentes. Antes de comenzar con la sesión el día de hoy, quisiera compartir con ustedes las siguientes imágenes. Adelante, por favor. Luego de haber visto y analizado estas imágenes, nos respondemos: ¿qué podemos analizar en ellas? ¿Cómo debemos evaluar a estos niños? Para responder a este interrogante, permítame abordar hoy con ustedes el tema evaluación integral en niños con problemas mentales. Bien. Iniciaremos con la evaluación integral en niños con problemas mentales. El contenido de esta sesión tenemos el proceso de evaluación de salud mental, tipos de evaluación de salud mental, donde incluirá valoración amplia, valoración focalizada, la valoración continuada, la valoración de urgencia. Tendremos además la recogida de datos en salud mental y las principales áreas de valoración en la persona con problemas de salud mental. El proceso de evaluación en salud mental, sabemos que la valoración es el proceso de obtener información sobre la persona en su conjunto, no solo sobre las necesidades o disfunciones que hay que tratar, sino también sobre aspectos físicos, intelectuales, sociales, culturales y espirituales, de acuerdo con Stuart y Swande en el año 95. Cuanto más completo sea el cuadro, más probabilidades tenemos de que sea eficaz el tratamiento. Sabemos que el proceso de la valoración es uno de los primeros pasos de una secuencia que consiste en la recogida de datos que clarifiquen la situación y problemas del usuario. La información y los datos relativos al usuario se obtienen de todas las fuentes posibles. Se revisan las historias médicas, se realiza una historia de enfermería, se hacen observaciones y se intercambian ideas con los miembros de la familia o los amigos, y empieza así a surgir una imagen del usuario o paciente. Los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación tenemos: la primera, una valoración amplia. Este tipo de valoración generalmente se utiliza desde el primer contacto, excepto en casos de urgencia. El propósito es valorar el estado de salud del cliente o del usuario, identificando cualquier problema o disfunción que pueda presentar para posteriormente establecer un plan terapéutico, ayudándose de y fomentando las relaciones interpersonales. Incluye una historia psicosocial, cultural completa, exploración física e información general sobre el usuario en base a criterios a través de los cuales serán evaluados los cambios. Muchas veces la valoración inicial no puede juzgar desde un principio, sin datos constatables, un problema de salud. En esta fase se debe estar abierta a la información que quiera dar o pueda obtenerse del cliente para poder recoger los problemas de salud. Es importante que la información quede registrada en un formato estandarizado, con una terminología científica común para que pueda ser comprendida por todos los profesionales del equipo y utilizado posteriormente. La valoración focalizada, el propósito es valorar la presencia o ausencia de problemas o diagnósticos particulares, anticipar nuevos problemas y alertar sobre problemas olvidados o no descubiertos y problemas erróneos. La valoración focalizada incluye información pertinente a un problema determinado, con recogida y análisis sistemático de datos objetivos y subjetivos. Se debe realizar una descripción exhaustiva de los factores que contribuyen al problema y priorizarlos en vista a la intervención. El análisis implica explorar la naturaleza y la intensidad del problema, el momento y el contexto en el que se presentan los problemas asociados y el significado que tiene el problema para la persona. La valoración continuada o la revaloración después de un periodo de tiempo.
El propósito es evaluar los cambios en los problemas detectados y en los patrones funcionales del usuario, así como la aparición de nuevos problemas o patrones disfuncionales. Este tipo de valoración, el espacio de tiempo transcurrido desde la valoración previa puede ser considerable, por ejemplo, semanas o meses que ya han sido atendidos dentro de los centros de atención primaria. Los patrones de salud y el estado del usuario puede haber cambiado. El desarrollo natural, las prácticas realizadas para el control de salud o el tiempo transcurrido pueden haber tenido sus efectos. Igualmente es posible que hayan aparecido problemas no productivos por las prácticas de salud o factores situacionales. La valoración de urgencia, que es uno de los tipos de evaluación en salud mental que también tenemos que considerar. En estos casos, el propósito se centra en identificar la situación como urgente o no urgente, determinar rápidamente la naturaleza de la emergencia e intervenir rápidamente. Posteriormente, la valoración podría ser enfocada como una valoración amplia o un problema focalizado. La recogida de datos en salud mental. Los datos de la valoración se derivan de la recogida de datos, de la entrevista y la observación del comportamiento. En salud mental, siempre que sea posible, los datos deben ser validados, especialmente los que se obtienen directamente de la expresión verbal del usuario. Los principales métodos de recogida de información son los mismos que se utilizan en la ciencia: la entrevista, las técnicas de observación y las escalas o los inventarios de calificación. Cada método se supone al otro. Por ejemplo, durante la entrevista tenemos que aplicar técnicas de observación y habilidades para entrevistar. Las principales áreas de valoración en la persona con problemas de salud mental tenemos que tener en cuenta la descripción general. Se incluye todo lo que se puede observar a primera vista en el usuario, como características físicas, higiene, atuendo, expresión facial, la forma de hablar, actividad motriz, reacciones o comportamientos, actitud ante la entrevista, si es colaboradora o no, y estas descripciones incluirán los siguientes parámetros: características físicas. Aquí tendremos que anotar cualquier cosa inusual que se perciba a través de la observación. Ejemplo, el color de piel, presencia de hematomas, rasguños, etc. Describir la complexión de la persona. En el punto 2, que es el grado de higiene corporal y atuendo, tendremos que tener en cuenta el olor corporal, el aspecto de piel, ropas limpios, si viene aseado o descuidado, la forma de vestir y especialmente observar si el atuendo se ajusta a la edad, sexo o situación. Un tercer punto, que es la expresión facial: uso o evitación del contacto visual, el tamaño de las pupilas, si la expresión facial se corresponde con las emociones y actos, y la presencia de tics o muecas. Un punto 4, el modo de hablar, la velocidad, el volumen y las características anormales. 5, la actividad motora, cómo están los gestos, las posturas, los movimientos inusuales, temblores, agitaciones o letargia. En el punto 6, reacciones o comportamientos, conducta durante la interacción, si coopera, si observas esto, si hay mensajes no verbales y si van acorde con la conducta. En la evaluación física se supone detectar cualquier problema físico que pudiera suponer una amenaza para el bienestar de la persona. Muchas alteraciones de la conducta vinculadas a menudo con una causa física, por ejemplo, niveles de azúcar en sangre bajos, exposición de sustancias tóxicas o un dolor agudo, pueden dar lugar a conductas de confusión, irritabilidad o alteraciones perceptivas. En la evaluación de factores de riesgo, el propósito es detectar factores que puedan suponer una amenaza potencial inmediata para el usuario. Por ejemplo, la probabilidad suicida o de autolesiones, el potencial de agresión o violencia, la probabilidad del síndrome de abstinencia, la probabilidad de reacciones alérgicas o adversas a fármacos, la probabilidad de convulsiones, la probabilidad de caídas o accidentes y la probabilidad de fuga. En la evaluación sociocultural se centra en aspectos culturales, sociales y espirituales de la persona que puedan interferir en la consecución de un patrón saludable de salud mental, según Morrison en el año de 1999, donde propone 6 áreas de evaluación en este apartado, referidas a la edad, raza, cultura, educación, ingreso y creencias. En el estado emocional, en este caso hay que considerar el estado de ánimo y el afecto del paciente o el usuario,
El estado de ánimo se refiere al conjunto de sentimientos de la persona y es un factor subjetivo que solo puede ser explicado por la persona que lo siente. En cuanto a la tonalidad, pues a ver si es placentero, si es desplacentero. En cuanto a la adecuación del contexto, si es adecuado e inadecuado. En la parte sensorio, percepción y cognición, en lo sensorio, es la parte de la conciencia que percibe, clasifica e integra la información, incluyendo pues información sobre la conciencia, la atención, la concentración, la memoria y la orientación. En la percepción, el fenómeno de la percepción se refiere a la toma de conocimientos de los datos sensoriales de nuestro mundo. La percepción, igual que la conciencia y la atención, está estrechamente relacionados con la memoria. Las percepciones de una persona suelen estar relacionadas con el entremano de la referencia propio y desde un punto de vista psicopatológico. Las alteraciones no se refieren tanto a las deficiencias sensoriales como a las alteraciones cognitivas. La persona con problemas de salud mental pueden tener dificultades para percibir la misma realidad que el resto de la sociedad. Por ejemplo, el usuario puede oír voces o ver cosas que otras personas no perciben. En la parte de pensamiento y lenguaje es la exploración del estado mental. En esta sección se centrará en el contenido y en el curso o proceso de pensamiento del usuario. Los problemas en el contenido tienen que ver con el qué piensa y tiene su máxima expresión patológica en el delirio, el cual puede tener temáticas diferentes. Teniendo en cuenta todas estas principales áreas de valoración, nosotros podemos realizar un correcto proceso de intervención posterior a la evaluación inicial. Tendremos que tener en cuenta los controles del desarrollo, la evaluación del desarrollo y las pruebas del desarrollo. En el control de desarrollo, ¿quién? Si ustedes, los padres, abuelos u otras personas están encargadas del cuidado. ¿Qué? Para poder hacer un seguimiento a los indicadores de desarrollo. ¿Cuándo? Desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿El por qué? Para ayudarlos en el cómo va el desarrollo del niño, hablarle acerca del progreso de su hijo, ya sea con los médicos o proveedores de cuidadores infantiles, para poder ir identificando la lista de verificación de cosas que puedan haber interferido dentro del desarrollo. En la evaluación tendremos que ver el proveedor de atención médica, si es un profesor de escuela o un proveedor capacitado, para poder hacer los seguimientos a los indicadores de desarrollo. Cómo ha ido su evolución dentro de los 9, 18 y 30 meses. La evaluación del autismo a los 18 y 24 meses. El por qué, para poder saber si su hijo necesita más ayuda con el desarrollo, porque esto no siempre es obvio para los médicos o los proveedores de cuidadores infantiles. Y las pruebas del desarrollo, que aquí necesitamos evaluaciones por especialistas para poder empezar a identificar y diagnosticar retrasos y afecciones del desarrollo en cualquier momento en que haya alguna preocupación. Si su hijo necesita un tratamiento específico, con todo este examen detallado y con las herramientas de evaluación formales en la observación y la lista de verificación que se ha hecho inicialmente, podremos ir ayudando en el proceso del tratamiento. A continuación les presentamos un análisis de casos. Estrella tiene 35 años y 3 hijos, de 6, 4 y 2 años. Es ama de casa, proveniente de provincia. Actualmente vive en Villa María del Triunfo, Lomas, desde hace 10 años. Convive con su pareja desde hace 8 años. Hace 2 años su hijo de 4 años empezó a golpearse la cabeza. No articulaba palabras, a sonidos fuertes se asustaba. Lo llevó al médico pensando que podía ser sordo y lo derivaron a evaluación con especialista. Por la escasez de recursos económicos, no acudió a un especialista, ya que su seguro SIS no le daba cita pronto. Ingresó al colegio, pero el niño no se relacionaba con sus compañeros y solo lloraba y gritaba. Manifiesta además que su hijo de 2 años está presentando los mismos comportamientos y su reacción es reñirlos y pegarles con la correa. El padre de menor es un padre ausente. Sale a trabajar desde las 4 de la mañana y no regresa hasta las 10 cuando los niños están dormidos. Se le deriva al Centro de Materno Infantil José Carlos Mariátegui, al Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto para una evaluación integral. Hagamos una pausa y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué opinan del caso presentado?
¿Qué consideraciones tendrías en cuenta para iniciar una evaluación integral? Sigamos desarrollando el tema. Conclusiones. La evaluación integral, paso a paso, permitirá que clarifiquen la situación y problemas del usuario. De acuerdo con Johnson y Gordon, la valoración es siempre necesaria para iniciar una práctica terapéutica. Los planes de tratamiento siempre serán elaborados en conjunto con el equipo multidisciplinario. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta exposición. Y antes de despedirme, quisiera dejarlos con una pregunta. Con todo lo aprendido, ¿de qué manera usted se compromete a aplicar estos conocimientos en su labor diaria en beneficio de las personas con las cuales trabaja? Con esta pregunta yo los dejo. Muchas gracias por su atención.